Bien, bueno, pues primeramente, como decía, agradecerles a cada uno de ustedes por estar acá, tomarse el tiempo de, pues ustedes mismos por estar en esta búsqueda de su identidad eh, y pues acercarse a este grupo de la comunidad Huachichil, donde pues también estamos en el mismo trabajo que ustedes, ¿no? Tratando de rescatar vestigios, simbología, cosmovisión de esta identidad que nos pueda dar pie para pues autodefinirnos como personas, como grupo, como colectividad también. Entonces, pues esta charla la nombré Identidad Huachichil, Cosmogonía de Anáhuac. Primeramente vamos a hablar de algunas particularidades sobre lo que es la identidad Huachichil, pero se irá pues trasladando a una cosmogonía más amplia, que es la cosmogonía de la Anáhuac. Como bien decía el hermano Chologua, es este espacio que abarca América Latina, una parte de América Latina, y que tiene que ver con ciertas pautas filosóficas ancestrales que nos permiten y nos dotan de peculiaridades a la gente de este territorio. Si alguien también tiene a lo mejor alguna duda, pregunta, no sé si quieren, me puede interrumpir un momento o también la dejamos para el final, como ustedes consideren más pertinente. Me avisan si está avanzando la presentación. Bien, pues primero me gustaría partir de dos conceptos. Ay, espérenme, algo aquí. Uno, que es el concepto de cosmogonía. La cosmogonía, pues, es Sí, esta sí está. ciencia. Ah, ok, gracias. Bueno, es esta ciencia o sistema que trata del origen y de la evolución del universo, ¿no? Cuando hablamos de cosmogonía, pues estamos viendo justamente de todos los entendimientos, mitos, saberes y conocimientos que hablan diferentes culturas, cada quien desde su región y desde su epistemología, de cómo el universo fue creado y cómo está evolucionado. También otro concepto interesante es entender lo que es la cosmopercepción, que justamente es esta manera de cómo sentimos e interpretamos el mundo. Es más común escuchar la palabra cosmovisión, pero pues bueno, también ahí etimológicamente eh, decir cosmovisión nos referimos solamente a la visión y tratamos también de dejar a un lado el ocularcentrismo justamente y más bien ampliarnos a nuestro sentipensar, eh, no nada más mediante la vista, sino también mediante nuestro corazón, que es ahí un elemento muy importante que tenemos que rescatar, sobre todo como pues originarios de estas tierras, este sentipensar, que como la manera en que nosotros interpretemos el mundo no es solamente desde el intelecto, sino también desde este pensamiento y desde nuestro sentir. Así, pues también tenemos esta percepción a través de la piel, que es nuestro órgano más grande. Pues ahí generalmente decimos nada más la temperatura, pero nuestra piel es capaz de percibir ciertas frecuencias incluso y hacer empáticas con otras personas. Hablando ya un poco sobre la identidad, pues la identidad sabemos que es este conjunto de rasgos propios que caracterizan a un individuo o a una comunidad. Esto es lo primero que estaremos hablando un poquito, cuáles son estos rasgos característicos de la comunidad Huachichil, tanto en sus orígenes como la comunidad Huachichil que actualmente coexistimos acá en San Luis Potosí, y pues sería también interesante ver cómo congeniamos o cómo podemos compartir aún a la distancia con algunas características o rasgos que ustedes tienen por allá en Estados Unidos, acá en Monterrey o en Saltillo, y que compartiéramos estos rasgos, ver en cuáles congeniamos, en cuáles concordamos o en cuáles discrepamos, pero que nos podrían pues homologar o hacer más unidos en este sentido de esta identidad. Bueno, aquí tenemos una presentación, una pequeña imagen de los chichimecas en el Código Florentino. Parto justamente de esta imagen, son como los legados que los invasores vinieron e hicieron, y pues vemos a estos hombres como huachichiles, somos parte de un grupo chichimeca, y pues bueno, nos pintan con nuestros atuendos característicos, nuestras mástelas, nuestros tilmas, nuestros arcos y flechas, y algunas especies nativas de la región, como son algunas plantas, nopales, magueyes, algunas águilas, serpientes, algunos roedores, y bueno, alguna también representación de actos
que realizaban. No estoy seguro, a lo mejor por ahí Alex o algún que tenga más información nos puede decir qué está sucediendo en este códice, pero bueno, esto nos da pauta de algunos simbolismos de realmente qué existía en aquellos tiempos y cómo lo representaban pues la gente que vino del otro lado, así nos representaban a los chichimecas. Entonces, haciendo como la lectura de estos códices, podemos ir sacando estas pequeñas pautas, estos pequeños vestigios que nos van a dotar de esta identidad como huachichiles, chichimecas. Bueno, saber que una identidad es la conciencia que tiene una comunidad con respecto a sí misma y que la distingue de los demás. Como pueblos chichimecas, pues bueno, congeniamos los huachichiles con algunos zacatecanos, con los guamares, con los pames y algunos otros comunidades más pequeñas que estaban en esta zona del altiplano potosino, pero si vemos, pues nos representan en estos mapas que también realizan por ahí los historiadores, antropólogos, arqueólogos, ponen a la comunidad huachichil como la más amplia, la que tenía más presencia en esta zona. Voy a permitir aquí leer un poco estas son algunas información que he sacado de tesis de arqueólogos que me parecen relevantes, y estas primeras pues son de cómo nos pintaban. Dicen que en relatos de la conquista podemos encontrar una imagen del natural que versa entre belicosidad y salvajismo. Las primeras descripciones se tienen para el año 1530 y describen estos grupos como belicosos y salteadores. En 1546, con el descubrimiento de las minas de Zacatecas, se conllevó la expansión de la frontera novohispana y con ello comenzaron los relatos de los chichimecas asaltando los caminos, robando, capturando prisioneros, cometiendo todo tipo de atrocidades. Y bueno, esta cuestión dice que se agravó cuando descubrieron las minas acá en Cerro de San Pedro al año 1592. Ya tenían más o menos 70 años el invasor de estar en estas tierras de este lado, y pues generalmente estas descripciones, pues como ustedes lo pueden leer, no versan más que ser salvajes, belicosos, que atracaban, que robaban, pero bueno, sin embargo yo creo que a nadie le gustaría que entraran a su casa a robar sus cosas, entonces cualquiera se pondría violento en este sentido, ¿no? También Feliciano y Juan de Tolosa nos dicen que otra postura donde nos dice que estos grupos podrían tener alianzas entre los zacatecanos y los huachichiles, quienes se unían para encabezar lo que aparentemente fue una resistencia con emboscadas y asaltos, ¿no? Entonces esta gente ya empieza a hablar de estos grupos que no eran solo los huachichiles, sino también los zacatecanos y seguramente estos otros de los que veíamos, los que se organizaban entre ellos para hacer estas emboscadas. Por aquí pasaba la que es llamada de Ruta del Oro, entonces pero como les digo, entonces a nadie le gustaría que pasaran por tus tierras donde habitaba tu gente, atropellaran con tu flora, tu fauna. Entonces, por eso se realizan estas emboscadas. Powell también nos habla de que estos grupos, como guerreros del norte, habitantes de entonces los reinos de la Nueva Vizcaya, la Nueva Galicia y Nuevo León, y los describen como un hombres desnudos, asaltantes de caminos e incontenibles, aún haciéndoles la guerra a fuego y a sangre. Pues decían que eran muy salvajes, así nos pintaban como los huachichiles. Hay una anécdota que el huachichil emboscaba a los españoles en el momento de ir al baño, puesto que estos llevaban armaduras metálicas y el único momento en que exponían sus pieles era muchas veces cuando iban al baño, y en ese momento era cuando lo atacaban, eran muy astutos en ese sentido. Caminar por estas tierras en el desierto, pues de por sí es difícil, entonces solamente la gente que conoce los caminos, que conoce los picachos, que conoce eh, pues por dónde cruzar y por dónde puede avanzar, podría ser realmente aguerrida. Entonces este es el asunto que ellos les permitía tener esta guerra con los invasores, como dice bien, a una guerra a fuego con las armas que ellos traían, les costaba trabajo eh, pasar y pelear con la gente de aquí del territorio. Lo que estamos haciendo es más bien preguntarnos qué conciencia tenemos como huachichiles actualmente. Por eso les comentaba tanto acá el grupo de San Luis Potosí, como seguramente los de Monterrey, y también ahora que nos enlazamos con los de Estados Unidos, pues es importante que de manera colectiva nos hagamos esta pregunta: ¿qué conciencia tenemos como huachichiles actualmente? Ya que
pues ya no estamos en estas guerras, ya no cazamos gachupines, ¿no? Ya no necesariamente vivimos de las formas. Entonces, esta pregunta es la que nos tiene que estar resonando una y otra vez en la cabeza de manera tanto individual como colectiva para definir esta identidad en la que estamos en la búsqueda. No es que yo tenga como la identidad clara y se las pueda compartir, sino más bien la idea de esta presentación, pues justo poner estos buscapiés en la mente, en el corazón de cada uno de ustedes y de manera colectiva ir aterrizando posteriormente esta identidad. Y bueno, ya actualmente hay otras investigaciones también académicas donde cambian la postura, ya no nos pintan solamente como salvajes, sino también dice aquí, basado en la evidencia arqueológica de la región, sabemos que antes de la llegada de los colonos, el área era habitada tanto por grupos sedentarios, con presencia de agricultura, como por grupos nómadas y seminómadas, con una subsistencia de cazadores-recolectores. Entonces ya no solamente se habla de que eran grupos salvajes, sino que también eran grupos sedentarios, que tenían agricultura, que tenían materialidad como cerámica, que tenían construcciones también, ¿no? Pero estas les digo, les comento, son investigaciones académicas un poquito más contemporáneas, ya se alejan tanto de este discurso del salvaje. Braniff propone una dinámica de interacción potencialmente pacífica y de carácter económico entre grupos cazadores-recolectores, grupos seminómadas del desierto y grupos agrícolas provenientes del centro de México. Entonces, nos damos cuenta de que los huachichiles pues también tenían esta dinámica de interacción tanto con los pueblos del norte como con los pueblos del Valle de México, ¿no? Que son generalmente los más conocidos en la historia oficial. Entonces, otra vez son estas propuestas de que ya no son solamente salvajes, sino también estos intercambios de manera pacífica, como lo resalta aquí este autor. Y que resultado de excavaciones muestran un patrón de asentamientos de los sitios a lo largo de la región, una ocupación humana por grupos indígenas desde el 1000 antes de Cristo hasta finales del siglo XVIII. Entonces, también nos hablan ya de sitios de asentamientos humanos que duraron alrededor de 1000 y tantos años, ¿no? Ya dejamos de ser estos salvajes en taparrabos nómadas nada más, sino que también ya hablan de estos asentamientos que por ahí, pues tenemos al hermano Alexus, que hemos encontrado de estos vestigios y que seguramente faltan muchos todavía por explorar, pero que pues bueno, hay ciertos intereses en los territorios, tanto de acá de San Luis Potosí, como seguramente la gente de Monterrey tendrá que hacer esta labor, la gente de Saltillo tendrá también que salir a explorar el campo y pues saber hasta dónde llega en la frontera estos vestigios de asentamientos huachichiles. También sabemos aquí en Cedral, que es el pueblo más antiguo de Aridoamérica. Aquí tenemos algunos restos de mamut que se han encontrado y de interacción humana con estos animales. Entonces, por eso se considera aquí a Cedral, que está en San Luis Potosí, el pueblo más antiguo de la región, que bueno, también ya en la época colonial, pues fue un asentamiento de los más grandes que hubo en ese entonces, como pues repitiendo, ¿no? Dicen que la historia solamente es cíclica, se repite, entonces seguramente Cedral también volverá a ser potencia acá en San Luis Potosí en algunos años, una vez que esta identidad huachichil florezca. Otros vestigios que tenemos de los huachichiles es que, bueno, los pueblos del Valle de México, los mexicas, a ellos los denominaban Huachichil, con Q, que más bien se castellanizó posteriormente como huachichiles. Por ahí, Cuachichil, en el náhuatl, Cua es de comida y Chichil es de rojo, entonces por ahí dicen que eran los que comen rojo, los que comen sangre, ¿no? También a lo mejor abona a esta idea del belicoso, pero no necesariamente tiene que ser malévolo el asunto de comer sangre, ¿no? Tal vez estas concepciones modernas del comer sangre pudieran pensarlo así, pero pues anteriormente no tendría por qué ser así. También estos huachichiles fueron considerados no solo una etnia, sino una línea de defensa que fue puesta o que fue, sí, que fue solicitada como una línea de defensa para preservar justamente el conocimiento que se fue resguardando desde el Valle de México, que se llevaron al norte y que aquí en esta línea los huachichiles fueron la línea de defensa para preservarlo. Por ahí en las ceremonias hay una
una danza que le llaman la danza del sol, que viene del norte, donde están los Lakota, pero que la historia dice que anteriormente se realizaba en todo el Anáhuac, pero que fue a esta tribu la que le tocó preservarlo y llevárselo al norte, esconderla por allá, para que no fuera, ahora sí que desaparecida, ¿no? La leyenda dice que cuando llegó el invasor, parte del conocimiento se fue al norte, parte del conocimiento se fue al sur, y entonces viene esta leyenda del águila y del cóndor, que cuando los conocimientos antiguos bajen del norte y suban del sur, el Anáhuac podrá renacer. Y que bueno, atacaban a los viajeros y a los misioneros franciscanos, interrumpían la circulación de la ruta de la plata, ¿no? Como ya lo decíamos. Entonces, esta línea de defensa, pues quería preservar lo que le pertenecía a los originarios del territorio, y como les decía, a nadie le gustaría que entraran a su casa a saquear sus cosas, por eso los llamaban belicosos. Tenemos también fotografías de la materialidad que tenían esta gente. Estas son algunas de las vasijas que se han encontrado por ahí. El tener vasijas te habla también de una gente que tenía una cultura, ciertos usos, ciertas costumbres, incluso cierta iconografía e identidad que por ahí también hemos estado intentando rescatar. Los colores, las líneas. La misión, bueno, que por ahí tienen varios arqueólogos o exploradores del territorio, pues también encuentran estas puntas de flecha que nos indican la capacidad de recolección, de caza que ellos tenían en su territorio. Y bueno, algunos, como decíamos, ahorita el desarrollo urbano estaba pujando por acaparar la Sierra de San Miguelito, que es una sierra muy importante acá en la ciudad de San Luis Potosí. Afortunadamente acaba de ser declarada como patrimonio natural, entonces pues ahí ya están como en pleito este asunto. Al parecer no se va a poder urbanizar más, sin embargo pues ya está una carretera hecha, ya hay condominios fabricados por allá, que están como en ese conflicto. Estas son algunas fotografías también de estos vestigios de asentamientos por ahí, que se han encontrado en la sierra, y que, como les decía, es necesario que cada una de las regiones aquí al norte, Saltillo, Monterrey, salgan y exploren, ¿no? Con este sentipensar muy activo, muy despierto, para que puedan llegar a estos sitios, tomar la evidencia y con mucho respeto, pues ir recreando estos espacios y adquirirlos como otros espacios también de la sacralidad y de la entidad de nuestros huachichiles. Esta es una foto aquí, acá se ve la ciudad de San Luis Potosí. Aquí hemos ido a hacer una ceremonia de saludo al sol, hemos ido también a reforestar con algunos magueyes, algunos mezquites, ¿no? Árboles, plantas de la región, porque pues seguramente estos cerros que se ven muy despoblados no estaban así, pero igual la modernidad y el desarrollo que la ciudad demandaba acabaron con toda la vegetación de la zona. También estas labores pues de reforestación que se intentan hacer poco a poco es recuperar los ecosistemas naturales de nuestros nativos. Bueno, ya en la última década del siglo XVI, como no podían acabar con estos aguerridos huachichiles, lo que decidieron hacer el invasor es traer a familias de otros lugares como tlaxcaltecas, purépechas, mexicas, entonces de otras partes con otras costumbres, de modo que al no poder acabarlos con ellos, pues mejor esta mezcla, este entrelazarse de culturas, de conocimientos, pues fueron apaciguando también un poco estas guerras, hasta que por ahí se hizo el convenio de los acuerdos de paz con Capitán Caldera y pues calmar esta guerra que ya llevaba bastantes muertes, no tanto del lado de los huachichiles, aunque sí, sino del lado de los invasores. Y pues bueno, en la actualidad parece que está como despertando la huachichilidad. Mucha gente está generando estas ideas, estos pictogramas de las representaciones del huachichil, algunos con características similares, sobre todo estos pigmentos rojos. Eh, Algunos hablan de que tenían gorros en la cabeza, arcos, flechas no faltan,
algunos los cubren con pieles, otros no, otros nada más con su mastla, algunos ponen plumas, otros no llevan plumas, no llevan pieles, entonces está como esta búsqueda, no nada más por parte de nosotros como grupo Huachichil, sino como por gente del desierto que no necesariamente está con nuestro grupo, ahora la gente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso ponía esta pregunta de cuál es la identidad Huachichil que estamos buscando en la actualidad. Si ya hay como bien muchas referencias, ahí incluso la leyenda de la bruja Huachichil, ¿no? También con sus conocimientos sobre herbolaria, ver qué podemos rescatar y qué podemos nuevamente como adquirir, retribuirnos como comunidad para manifestar realmente lo que es la huachichilidad. Por ahí hay una frase de Octavio Paz que me gusta, que dice, cada vez que intentamos expresarnos, necesitamos romper con nosotros mismos, puesto que ya tenemos como muchos paradigmas que no nos pertenecen como comunidades, pues huachichiles, originarias, sino que la globalización nos tiene atados de manos y queriendo consumir simbologías y una serie de postura moral, de valores que no nos pertenecen y que a mi parecer justamente el mundo está un poco enfermo debido a que hemos perdido nuestra identidad como mexicanos, como huachichiles, ¿no? Entonces, si queremos expresarnos, necesitamos romper con nosotros mismos, a veces nos cuesta trabajo autoadjudicarnos, tomárnoslo en serio como huachichiles, como originarios, necesitamos hacer este ejercicio de reflexión. Y bueno, pues estas son las preguntas, ¿no? Que quisiéramos entender o seguir investigando y aprendiendo cómo eran los huachichiles antes de los españoles, ya por ahí salen algunas referencias, cómo nombraban ellos a su tierra, cómo se llamaban a sí mismos, cómo se vivía en su tiempo, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos ya alrededor de unos 3, 4 años intentando buscar estos vestigios, haciendo reuniones, investigaciones, ceremonia, ¿no? Para poder pues encontrar pues más vestigios, más simbología que nos pueda dotar de esto, ¿no? Pero pues sí entendemos que somos granos de un maíz, de una misma mazorca, con una sola raíz y un mismo camino. Y con esto me refiero a que los huachichiles formamos parte de una diversidad pluricultural de la náhuatl. Eh, lo que hasta aquí, pues hablé un poquito de este búsqueda que tenemos como comunidad huachichil y que estamos en ella. Todavía falta descubrir muchas cosas, todavía falta definir muchas cosas y ver justamente cuáles son estos rasgos característicos de la comunidad huachichil que nos pueden definir. Y ahora hablaré un poquito de la generalidad de esta pluriculturalidad de la náhuatl y que también otra gente ya ha investigado, pero formamos parte de esta misma mazorca, como decía. Pues entender que los huachichiles somos partes de esta civilización de la náhuatl y que es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Así la náhuatl coexistió en tiempo con China, con Egipto, con Mesopotamia, con el Tahuantinsuyo y con la India. Y cada una tuvo sus arquetipos, cada una tuvo sus maneras de vivir, cada una tuvo sus metáforas y cada una tuvo como su propio desarrollo endógeno. Quiere decir que al no tener relaciones entre ellas, lograron desarrollar cada quien sus cultivos, sus matemáticas, sus construcciones, su manera muy particular y con algunas características similares más allá de ello. Bueno, primero definir un poco el anáhuac. ¿Qué es el anáhuac? Anáhuac está conformado por dos palabras. En náhuatl, una quiere decir at, que es agua, y náhuac, que quiere decir que está rodeado por agua. Y bueno, el anáhuac dice que comprende desde Alaska, que es donde inicia el anáhuac, hasta Nicananahuac, que es donde termina el anáhuac, que es el actual hoy Nicaragua. Y bueno, en el anáhuac pues se desarrollaron diferentes culturas con una misma filosofía raíz, y en la parte del sur de América, que es el Tahuantinsuyo, también comprendía esta misma filosofía raíz, aunque simbólicamente la estética es un poco distinto, pero la filosofía raíz es la misma. Entonces, toda América Latina
tiene esta misma filosofía de raíz de la que vamos a ver un poco ahora. Bueno, en Alaska, pues ahí teníamos muchos pueblos originarios, Iñupiat, los Yupik, Aletua, Seyac, Aidas, Shimani y Atascaban, hasta el norte, lo más arriba de Alaska. Vamos bajando y tenemos ya en Estados Unidos, también un poco de Canadá, otra serie como son los Comanches, los Sioux, los Choctaw, los Lakota, y bueno, una serie de pueblos originarios. Más yéndonos más hacia el sur, llegamos ya a nuestras tierras nuevamente, esta frontera con México, donde estamos los huachichiles, zacatecanos, tepecanos, caxtanes, coahuiltecos, los coras, los pames, los tomís, y bueno, toda esta serie de pueblos. Vamos yendo más al sur, y ya son como los más populares en la historia, por lo menos de México, que tenemos a los teotihuacanos, a los mexicas, a los zapotecas, a los tonacos, los olmecos. Vamos llegando al sur todavía y tenemos a los mayas, que están ya en la parte de Quintana Roo, Chiapas, Guatemala, Belice. Y si nos vamos más al sur, también tenemos otras comunidades, que pueden ser los lencas, los misquitos, los chortis, los tulupanes, tahuacas y los garífunas, ¿no? Entonces, toda esta diversidad de pueblos actualmente se encuentra, si no desaparecida, sigue en pleno siglo XXI, sigue siendo discriminada y oprimida, y todos ellos en su región están haciendo como esta búsqueda justamente de recuperar su identidad, de recuperar sus lenguas, de recuperar sus saberes ancestrales. Entonces, no es, no es como que los únicos, el tenernos aquí nosotros no somos los únicos que estamos haciendo eso, sino que hay mucha gente que está justamente en esta búsqueda y que pues pareciera coincidencia, pero así lo decía el mandato del último Hueytlacán y Cuauhtémoc, que después de 500 años nuestro nuevo sol nos alumbrará y que entonces será tiempo de que todos estos conocimientos, todos estos saberes resaldrán y volverán a tener la grandeza de la náhuatl. Ya finalmente en Nicaragua, pues también allá hay otras comunidades, los Chortega, los Secanix, los Nahora, Miskut y los Rama, y entre otras, ¿no? Entonces, todas estas comunidades, con sus características simbólicas y estéticas, compartían al final una misma raíz filosófica, una misma cosmogonía, ¿no? Como hablamos, esta manera, esta cosmogonía, es la manera de entender cómo evoluciona el mundo, cómo se mantiene el mundo. Rápidamente, para entender en temporalidad, el Anáhuac comenzó en el año 6000 a.C. y tuvo un periodo formativo que duró alrededor de 5800 años hasta el 200 a.C. Todo este tiempo, la cultura que a lo mejor más resplandece en México son los olmecas. El olmeca pues viene de olin, movimiento, mecat, medida. Entonces el olmeca se dice que esta es la comunidad que midió el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento de Venus, el movimiento de los astros. Entonces estos 5800 años que ellos estuvieron observando cómo se movía la Tierra, cómo son los ciclos sinódicos, cómo es el movimiento del Sol, cómo son los movimientos de las estrellas, les tomó estos 5800 años entender para poder definir posteriormente muchas conciencias, muchas, justamente esta cosmogonía. Posteriormente, el año del esplendor duró 1050 años, perdón, hasta el 850 después de Cristo, que fue cuando fue como el esplendor, todo el Anáhuac, que construyeron muchas ciudades, entre ellas Teotihuacán, y bueno, en cada región tuvo como sus Machu Picchu, tuvo como sus destellos justamente de este esplendor cuando se construyeron. Hay un periodo de decadencia posteriormente que duró 671 años, que fue del 850 después de Cristo hasta el 1521. Hay diversas teorías, una fue por escasez de recursos, otra fue porque cambiaron la cosmogonía que tanto habían tardado en construir y la perdieron o la transgiversaron, y entonces por eso fue un periodo de decadencia. Y bueno, ya en 1521, pues como sabemos, fue la llegada de
de la Europa a este lado, y comienza la colonia. Y de 1521 al 2021 tenemos 500 años que han pasado de colonia europea. Entonces, para entender un poco en temporalidad, dónde estamos viviendo, actualmente tenemos 6,740 y tantos años en nuestra cuenta del tiempo originaria de estas culturas, y nos hacen creer que estamos apenas en el 2021. Por ahí, bueno, esta información la tomé de Guillermo Marín Ruiz. Él es un pues amante de la cultura de la náhuatl, y entonces por ahí quien quiera más información también de la náhuatl puede buscarlo en internet, así Guillermo Marín Ruiz. Tiene unos videos muy interesantes en YouTube, las Toltecápsulas, donde tiene mucha información, y bueno, sería bueno que todos tuvieran el tiempo por ahí de revisarla. Y bueno, ¿qué nos caracteriza a los habitantes de la náhuatl, no? Pues en el náhuatl había ciencia biófila. Sabemos que se inventa el maíz, la milpa, la cuenta del tiempo, el cero matemático, ¿no? Toda esta ciencia, pero era una ciencia viva, no como una ciencia abstracta como la que tenemos actualmente. Sabemos que tenían un sistema de educación, el primero en el mundo, que fue obligatorio, público y gratuito, y que duró más de 3,000 años educando y llevando de una generación a otra esta cosmogonía del mundo, justamente. Eh, una comunalidad, el náhuatl también se representa, o es representativo que la comunidad del náhuatl ponderaba el bien de la comunidad antes del bien personal. Es importante entenderlo. Sabemos que somos pacíficos, o éramos pacíficos. A lo largo de 7 milenios no se desarrollaron armas. Las armas que se desarrollaron realmente fue para la caza, fue para otro tipo de situaciones. Y cuando había guerras, se capturaban a los enemigos, pero no se les mataba, sino se les capturaba y se les hacía esclavos, tal vez ahora en tu comunidad. Y después de un tiempo, tu esclavo se podía casar también con las mujeres de tu pueblo, ¿no? Entonces se hacían estas sincretismos. Era pacífica la gente de la náhuatl. Y bueno, nunca se inventó la moneda ni la propiedad privada. No existía el atesoramiento ni el consumo, ni esto de la propiedad privada, ¿no? Por ahí se habla de que el cacao era una moneda, pero el cacao después de un tiempo se pudre, no se puede atesorar. Entonces es mentira de que fuera usado como tal, como moneda. Tal vez sí como algún uso de intercambio, pero no como tal, como moneda. Y bueno, también sabemos que aquí en el náhuatl se tiene un alto desarrollo espiritual, como con un mismo y elevado propósito social de carácter espiritual, que nos permitió entender y vivir en sincronía y en armonía con el contexto, sin destruirlo más allá de lo que se ocupe. Ellos tenían esta pirámide de desarrollo, donde primero en la base está la alimentación. Ellos saben que un pueblo bien alimentado no tendrá problemas. Posteriormente, un pueblo bien alimentado también será saludable. Ellos pues saben en la salud, eran muy pulcros, no se parecía de muchas enfermedades hasta antes de la invasión. También el tercer peldaño era la educación. Tenían, como ya decíamos, la matemática, los cantos, las danzas. Finalmente, el próximo escalón era la organización, y finalmente la Toltecayot, que ahorita veremos a qué se refiere. En la alimentación, pues como decíamos, este desarrollo de la mazorca del maíz. El maíz es un invento biogenético. A partir de un cereal, ellos fueron modificándolo genéticamente hasta obtener esta mazorca. Por ahí dicen que los anáhuac, los hijos del anáhuac, somos los hijos del maíz, eh, en este sentido, porque el maíz fue desarrollado por el hombre. El maíz no puede existir sin el hombre. Es un invento del hombre, de los primeros grandes inventos que tuvo el hombre, y que a la actualidad sigue alimentando a todo el mundo. Y todo el mundo se sostiene gracias al maíz, a este invento que desarrollaron nuestros abuelos, ¿no? Y bueno, también desarrollaron la milpa, que son sistemas donde pueden convivir hasta 52 especies entre plantas y alimentos, que pueden dar alimento y sustento a una familia. Por ahí se dice que si una milpa tú la trabajas 4 meses, te puede dar alimento para todo el año, ¿no? Entonces, teniendo este tiempo con el sustento dotado, pues te daba tiempo también para observar el cosmos, para estar con la familia,
no necesariamente tenía uno que trabajar todos los días para poder tener este sustento. Desgraciadamente ahorita nos han despojado de nuestra, pues de nuestra capacidad de producción alimenticia y nos tienen trabajando como máquinas día con día, solamente por comida a veces para llevar este sustento a nuestras casas y nos privan del tiempo libre para disfrutarlo realmente con nuestros seres. En el aspecto de la salud, pues bueno, sabíamos el conocimiento tan extenso que tienen con respecto a las plantas, el uso de las plantas, las raíces, los tallos, las hojas, las flores. Eh, Sabemos, bueno, conocemos por ahí el uso de los baños de vapor, el temazcal, los beneficios que este aporta. Eh, Sabemos que hacían hasta incluso trepanaciones, estos cráneos perforados para hacer lo que ahora le llaman lobotomías, operaciones de cerebro, operaciones de corazón abierto. Sabemos que tenían gente especializada en la salud dental, donde tenemos estas pequeñas incrustaciones, incluso de algunas de jade o de obsidiana en los dientes. Y bueno, también entender los movimientos cósmicos o celestes, pareciera que actualmente no tendrían que ver con la salud, pero cuando uno está muy sincrónico con los movimientos de la Tierra, con el día, la noche, el reposo, estos baños de sol incluso, pues tiene que ver con la salud. Cuando tú vas entendiendo un poquito más tu sincronicidad con tu contexto, entiendes que tu salud no es nada más como el sentirte bien, sino incluso el cómo vives, el cómo vas al baño y otros procesos orgánicos pues muy sencillos, pero también muy profundos que tienen que ver con la salud del cuerpo. En el siguiente peldaño tenemos la educación, como decíamos, fue una escuela que duró más de 3,000 años, pública, gratuita y obligatoria. Comenzaban los niños más jóvenes en el Calmecac y allá el Tepochcali. Ahí se le enseñaba primeramente cómo socializar, cómo estar bien con tu comunidad. Te enseñaban algunos cantos, algunas danzas. Ya más adelante te podían enseñar a hacer escribir, a hacer códices, ya el juego de pelota, a cazar, a recolectar, a sembrar. Todos estos conocimientos se daban en la escuela y que eran trascendentales para la comunidad. Eh, no hablaré de la educación actual, pero todos los conocimientos que estaban en las escuelas antiguas, pues eran vitales para una comunidad. En el escalón de la organización, pues partimos justamente de esta cosmogonía, ¿no? De cómo entendían ellos el mundo. Actualmente las religiones nos hablan a lo mejor de un cielo y un infierno. Anteriormente, hacia el inframundo no había solo uno, sino diferentes niveles. Igualmente, en el cielo no es solamente un cielo, sino diferentes niveles de cielos, ¿no? Entender a partir de este entendimiento, de esta como relación con el cosmos, también decían otro tipo de organización social, no solamente ya cósmica, sino social. Primeramente existía la organización familiar y cada familia tenía como sus instituciones educativas. Posteriormente, diversas familias hacían un caserío, lo que le llaman un calpuli, ¿no? El calpuli es esta reunión de diferentes familias, y luego este calpuli tenía como un gobierno, que es el Tlatocayot, que es la unión de diferentes calpulis. Estos Tlatocayot también a su vez tenían un gran gobierno, que es el Hueytlatocayot, y cada uno tenía como representantes. Entonces la familia tenía un representante por familia que iba al calpuli o al caserío a representarlos, tomar acuerdos, decisiones y llevarlos a la familia. Después el calpuli también tenía representantes, cada calpuli, y se iban al Tlatocayot, estos representantes, a compartir, a dar palabra, a tomar decisiones, tanto la regresaban al calpuli, las decisiones que se tomaban, tanto como subían estos representantes al gran gobierno, se tomaban otras decisiones en el gran gobierno y bajaban y otra vez subían a la federación, que es el Tlatocayotnigyot o el Tepillot, este gran gobierno, esta federación, confederación de la náhuatl. Actualmente pues hay algunos calpulis que van a danzar a otros estados, a otros países, y también llevan la palabra, también llevan las danzas, también llevan la ofrenda, y entonces se realiza en la actualidad este intercambio de saberes, este intercambio de productos de la región, ¿no? Entonces de esta manera, pues yo creo que hemos escuchado cómo
este cuento de que a Cortés le traían pescado fresco desde Veracruz a la Ciudad de México en un día corriendo, era porque ya existía todo este sistema de organización, ya se conocía la gente de la náhuatl. Desde Alaska hasta Nicaragua se conocían y tenían este mismo entendimiento porque tenían esta organización horizontal, ¿no?, de representación. Y bueno, estas organizaciones pues tenían que ser orgánicas, tenían que ser, eran fractales, como lo veíamos, inherentemente autónomas. Cada familia era autónoma, pero también obedecía también un poco las decisiones de los superiores. Eran holísticas y integradas con el ambiente, que es muy importante. Ya veíamos el entender cómo si uno vive de manera sincrónica con tu contexto, no acabas con tus recursos, sino al contrario, tú das a tu contexto y el contexto te dota, ¿no? Y sobre todo, pues dinámicas, no eran estáticas. Por ahí dicen que siempre los representantes o los dirigentes de un Calpulli o de un Tlatocan siempre serán dos, que no sea solo uno. ¿Por qué? Porque si son dos, siempre va a haber diálogo. Si es uno, podría padecer dictadura. Si son dos, este diálogo va a existir y que la palabra es lo más trascendental que tenían nuestros abuelos y que queremos recuperar. Hay algunos principios sobre el comportamiento en la organización. Uno de ellos, pues, tiene que ser la impecabilidad. Por ahí se habla de la impecabilidad del guerrero. Tiene que ser impecable tanto en su palabra como en su actuar. Eso es algo importante que se debe de recuperar, eh, pues, en cuanto se pueda. Por ahí vemos cuántos políticos hablan, pero solamente no pasa de ahí de una mente un verbo. Eh, Otro principio es el bien común, poner el bien común antes del bien personal. Esto también es muy importante. Tiene que ser equilibrado, tiene que ser humilde, tiene que tener autocontrol. Los que estén dirigiendo tienen que ser muy autocontrolados, con desapego, dominar esos actos impulsivos y de solo de razonamiento, ¿no? También como organizarse desde el corazón. Por así dice que tiene que tenerse visión y estrategia, una claridad de propósito y diseñar estas estrategias de hacia dónde vamos. Por ahí hay un ejemplo que me gusta mucho nombrar. Monte Albán en Oaxaca tardó 850 años en ser construido. Estamos hablando de más de 10 generaciones con un mismo propósito, con una misma visión. Actualmente, pues bueno, viene un dirigente o un presidente, 6 años, propone algo, una visión, y llegan 6 años, lo cambian por otra, y otros 6 años y cambia, y no tenemos como esta visión como nación clara de hacia dónde vamos, ¿no? Son ocurrencias que cada tanto tiempo cambian y cambian y cambian, y por eso no se progresa, ¿no? Entonces, esta visión y estrategia tendría que trascender al bien de partidos o personal que se tiene, y más bien una visión estratégica como nación a futuro. Obviamente con atención y autoconciencia, vigilar las propias acciones y tomar conciencia de lo que sucede, de lo que se hace y de los resultados que se están teniendo. Y sobre todo con mucha responsabilidad, hacerse cargo de cualquier resultado de nuestras acciones con nuestra comunidad, con nuestras familias y con nuestros calpulis, y bueno, en cada una de estas escalas de la organización que teníamos. Y finalmente, pues en esta pirámide de estructura social que pareciera a lo que Maslow nos presenta ya en la modernidad, en la punta teníamos la Toltecayot. La Toltecayot lo traducen por ahí como la manera de vivir en equilibrio. Es el vértice superior de la pirámide de desarrollo humano, donde primero tomamos conciencia de un ser histórico. Si nosotros tenemos esta conciencia de que somos un ser histórico, nosotros entenderemos que cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras, tienen un legado para los hijos y los hijos de nuestros hijos, y entonces no actuaríamos si tuviéramos esta conciencia a veces como actuamos, sin pensar en las siguientes generaciones, ¿no? A veces actuamos desde conveniencias propias que me convienen a mí, a mi generación, y no importa si en 3, 4 generaciones ya no habrá recursos. El otro escalón es la conciencia sobre la sacralidad de la vida, entender que el respirar ya es un milagro, todo lo que tiene que suceder dentro de uno para poder respirar. eh, Entender esto y tener conciencia de ello, pues entender que eso ya es sagrado, y no estamos hablando de religión ni de nada, sino entender todos los procesos orgánicos dentro de uno y las interacciones con el contexto que se tienen,
pues son muy sagradas, ¿no? Entender esta sacralidad cuando estamos en ceremonia, a veces tomamos un poquito de esta conciencia sobre la sacralidad de la vida. Y finalmente la conciencia sobre nuestro ser energético. A veces nos hablan de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psicológico, nuestro cuerpo emocional, pero tenemos un cuerpo energético, así como la Tierra tiene su campo electromagnético que emana alrededor de ella, cada hombre tenemos también nuestro campo electromagnético. Entonces, si podemos tomar conciencia de esto, entenderemos desde dónde nace la empatía, desde dónde podemos también actuar vibracionalmente para pues mejorar nuestra frecuencia personal y la frecuencia que podemos transmitir a nuestros más cercanos. Es algo muy complejo que creo que no me bastan las palabras para poder explicarlo. Eh, Más bien, pues en el camino, ahí en ceremonia, como les digo, uno puede experimentar, sentir un poco de esto que estamos hablando. Y bueno, pues entender así los ejes de esta filosofía ancestral, cómo nos dividen dualmente. Por un lado tenemos lo masculino, lo racional, lo concreto, el sol, lo tonal, así lo denominaban, y del otro lado lo femenino, que tiene que ver con nuestro nahual, con la luna, con nuestra intuición, con nuestro abstracto, y ambos convergen dentro de nosotros, ¿no? También tenemos asuntos que tienen que ver con la tierra, con el coat, con la materia, somos nosotros totalmente materiales, pero una parte de nosotros también tiene que ver con el cielo, con lo quetzal, con el espíritu, cosas más etéreas que no podemos entender. Nuestros abuelos llaman el gran misterio, que tanto lo material como lo espiritual convergen dentro de nosotros, y a veces no se puede nombrar, simplemente es sentirlo. Al final, pues la Toltecayot nos deja 5 herencias y que lo que pretenden es darnos un rostro propio y un corazón verdadero, como ellos dicen. Una es el optimismo por la vida, 2, la familia como el centro de la vida, 3, el amor por la naturaleza, 4, el intangible espíritu constructor y 5, la solidaridad comunitaria. Sabemos que en este optimismo de la vida, pues en nuestras ceremonias, los mexicanos tenemos como este reconocimiento de los alegres que somos, ¿no? Cómo transmitimos esta generosidad, este altruismo. Por aquí pongo a nuestro abuelo de nuestra comunidad en San Luis Potosí, Cacalocuautli. Él nos transmite este optimismo a su edad, él nos enseña cómo ser alegres, cómo seguir con la vida, y pues estos momentos de nuestras comunidades, estas fotografías ahí donde compartimos un poco de esta alegría en nuestras ceremonias, con nuestras danzas, y pues vemos todo esto, este bello altar que se forma con este optimismo que cada uno, sin que nadie lo obligue, va y abona y deja y comparte y va sumando. La familia como el centro de la vida, pues entendemos que la familia es el centro de toda la sociedad. Si nosotros logramos sanarnos y sanar nuestras familias, vamos a poder también sanar como a las sociedades. Actualmente, con estos estilos de a lo mejor el American Way Life, donde a los 14, 15 años te dicen ya eres grande, ya puedes ser autosuficiente, salte de tu casa, crea tu familia, emancípate, pues lo que logran es romper con estas estructuras sociales, ¿no? Más bien anteriormente las familias eran más unidas, anteriormente las familias convivían, y ahora pues ya nada más esperan estas fechas para así poder cenar todos juntos cuando podría ser todo el año. El amor por la naturaleza, pues en todo México, en toda la náhuac, tenemos a gente que va y deja sus ofrendas a los ríos, a los mares, a los nacimientos de agua, a las montañas, a las cuevas, ¿no? Aquí, como les digo, estamos o estábamos en la lucha por la Sierra de San Miguelito porque pues querían ser ocupada por la modernidad, por la industria, por el desarrollo urbano, la sierra. Esperemos ya con esta nueva declaración que se hizo ya no pueda seguir siendo depredada y que subsista por ahí pues nuestra flora, nuestra fauna, todos los nativos que ya están ahí viviendo. El espíritu constructor, pues bueno, como veíamos, están los vestigios de nuestros abuelos que no eran nómadas, sino que tenían sus asentamientos. Eh, por ahí tenemos a Puebla, que es la ciudad con más iglesias. Estas iglesias pues, fueron construidas por la gente originaria, no fue construida por el invasor, porque
el invasor aprovechó justamente este espíritu constructor de los originarios para construir mucho de lo que ellos creían era conveniente para ellos, pero pues que preservaba ciertas características de la gente originaria de la náhuatl. La solidaridad comunitaria, pues bueno, tenemos ejemplos claros. Uno de ellos es el temblor que hubo acá en México en el 85, como toda la población mexicana, sin necesidad de que nadie le dijera nada, se movió para unirse y ayudar, rescatar. Vemos los ejemplos de las mujeres, cómo se unen. Ahora vemos a los huachichiles que nos estamos hermanando con gente del norte, gente hasta Estados Unidos, más al norte, ¿no? Y queremos seguir o rescatar este asunto de la solidaridad comunitaria. Y no somos los únicos, como les decía, también en el sur está sucediendo esto, en el Valle de México. Entonces, creo que ahí se demuestra esta solidaridad comunitaria como otra herencia de nuestros abuelos. Y bueno, pues ya para acabar, decir que cada pueblo debe trabajar por la reivindicación de su identidad, buscar su agricultura originaria, su lengua, sus tradiciones, su arte, su gastronomía, sus símbolos, sus leyendas y toda su cosmovisión o cosmopercepción, sin deformar el pensamiento filosófico de raíz, que es esta herencia que nos dejan nuestros abuelos, y pues seguir buscando desenterrar de toda esta pudredumbre globalizada moderna que nos ha traído pues un poquito de enfermedad y distracción. Estamos un poco perdidos, pero creo que todavía tenemos oportunidad de reivindicarnos, de obtener estos valores que nos unen como sociedad, como comunidad. Y pues nada más. La misión es reorganizar la nación Huachichil. Estamos en búsqueda, agradecerles a cada uno de ustedes por estar acá, agradecerles por el trabajo que cada uno hace. Y pues nada, seguimos en esta misión, mis hermanos. Ojalá podamos seguir con estas juntas quincenales, ir definiendo objetivos, ir definiendo prioridades, ir definiendo pues esta identidad y pues a trabajar. No sé si por ahí alguien quiera compartirlos más, como les decía, para ver en qué concordamos, en qué acordamos como identidad o en qué discrepamos, ¿no? También de las discrepancias podemos obtener muchas cosas. Tlazohcamati Miak, muchas gracias.